A ver, vimos el modelo del proceso comunicacional y hablamos de la primera parte, que es lo que podríamos llamar la ida, o sea, la expresión y la llegada del mensaje a la otra persona. Pero la realidad es que para ser honestos, el proceso no debería empezar ahí. O sea, nosotros no deberíamos expresar ningún mensaje a otra persona antes de haber entendido qué le pasa a esa persona, que es lo que hablábamos antes. Yo no me puedo sintonizar con alguien si todavía no sé qué le está pasando. Con lo cual, un buen proceso comunicacional no debería empezar hablando, sino que debería empezar escuchando. Eso sería lo ideal. Eso es algo que muchos vendedores aplican muy hábilmente. O sea, vendedores que van a ver a un cliente, por ejemplo, que no conocen, y no lo van a ver inmediatamente, si es un buen vendedor, expresando: mira, te traje esto es para vos, tal precio, tal producto. No dicen nada. Empiezan a hablar, empiezan a preguntar cómo andás y qué novedades, la empresa. Necesito información primero, porque si no sé qué ofrecer, ni cómo ofrecerlo, ni con qué empezar, ni siquiera sé si es el momento oportuno para ofrecer algo, o si simplemente hoy me tengo que ir y volver otro día. O sea, lo más inteligente es primero evaluar la situación antes de actuar. Y bueno, en comunicación, evaluar la situación implica escuchar. Escuchar en sentido amplio. ¿Qué significa escuchar en sentido amplio? Es escuchar con los 5 sentidos. ¿Está bien? Obviamente que no estamos hablando de escuchar en el sentido estricto de la palabra, porque escuchar es percibir sonidos. ¿Está bien? En realidad, escuchar es prestar atención para percibir sonidos. Acá estamos hablando de percibir la realidad con 5 sentidos. Entonces eso ya es una diferencia. Cuando hablamos de escucha activa estamos hablando de los 5 sentidos. O sea, percibir la realidad, no escuchar nada más, sino ver, escuchar, oír, palpar, olfatear, degustar, etc. Tocar. O sea, todo lo que podamos hacer para entender, para captar información de la situación. Lo que vamos a hablar es lo que se suele referir como escucha activa, que es una forma de escuchar que es muy distinta a la que normalmente se aplica en la sociedad. Aceptemos, y para decirlo claramente, que en la sociedad prácticamente nadie escucha a nadie. Esa es la realidad. A veces nos gusta pensar que estamos hablando y nos están escuchando, pero salvo en rarísimas situaciones, la gran mayoría de los diálogos que se dan en la vida diaria no son escuchados por nadie. Alguien habla y el otro está pensando qué va a responder o qué voy a decir cuando me toque hablar a mí, pero no está escuchando. O sea, escuchamos muy poco, y eso tiene una razón. O sea, no es un capricho, es que es difícil escuchar. ¿Por qué es difícil? Porque requiere prestar atención a una voz o a una serie de estímulos que vienen de otra persona, cuando en realidad nuestra mente está llena de estímulos internos. O sea, una persona escuchando a otra es como si estuviéramos tratando de captar lo que una persona dice, pero además teniendo 200 personas que nos hablan adentro de nuestra propia mente. Entonces sería como 201 personas que están hablando. Y uno se pregunta, ¿cuánta atención le puedo prestar a una de ellas? Que además es externa, porque todo lo que mi propia mente me dice, obviamente me interesa mucho más. Y es mucho más compatible con lo que yo pienso. Es totalmente compatible con mis creencias y no me lo puedo sacar de mi mente en todo el día. Con lo cual, ¿qué espacio me queda para escuchar a otra persona con las 200 que tengo adentro de mi mente hablándome? Y digo 200, podría decir 1000 o podría decir 10.000. O sea, las múltiples ideas que circulan en nuestra mente no nos permiten, llenas de deseos, broncas, insatisfacciones, expectativas, todo circulando en nuestra mente. Se estima que circulan en nuestra mente 70.000 pensamientos por día.
y probablemente sea mucho más, pero solamente si fueran 70.000, calculen las horas activas del día y piensen cuántos pensamientos por segundo se van a generar. Y esas son las personas que nos están hablando, desde adentro. No nos queda margen para escuchar a alguien de afuera. Salvo que uno haga un esfuerzo consciente muy grande y calle a todas sus voces internas, les diga silencio, y entonces pueda prestar atención a una persona que me habla desde afuera. Pero para eso, otra vez, necesito dominio mental, necesito ejercicio, necesito un entrenamiento, si no, no lo puedo hacer. O sea, necesito desarrollar un nivel de conciencia tal que me permita frenar a los pensamientos de mi propia mente, quedar en la nada, quedar como si fuera un lago, listo para recibir lo que me dice otra persona, sin ningún tipo de pensamiento, prejuicio o preconcepto dentro de mi mente. Eso es casi imposible. Bueno, en realidad no quiero decir que es imposible porque no es imposible, pero quiero decir está a años luz de lo que la persona normal puede hacer. O sea, llegar a un buen nivel de escucha requiere un trabajo de limpieza mental tremendo. La realidad es que la gran mayoría de las personas en el estado psíquico que estamos actualmente solamente escucha lo que quiere escuchar. O sea, escucha lo que ya tiene en su mente y solamente aquello que confirme lo que ya tiene en su mente. Y punto. Y nada más. Con lo cual, fíjense que es como una situación de congelamiento mental. O sea, yo ya incorporé ciertas ideas, ciertos principios, ciertas reglas, están en mi mente, generan miles y miles de pensamientos todos los días y ese es mi mundo mental. Todo lo que venga de afuera, que esté más o menos de acuerdo con mi mundo mental, bienvenido. Lo que no esté de acuerdo, no lo entiendo. No quiero saber, no me gusta y ni me hablen. Y si alguien me habla de algo que no está en mi mundo mental, a lo sumo lo que puedo hacer es hacer que escucho. Poner la cara, nada más, pero las ideas no llegan. La única forma de que lo que otra persona me expresa, sobre todo cuando no coincide para nada con mis pensamientos, ingrese en mi mente, es justamente que yo no tenga pensamientos. O sea, que yo no tenga creencias fijas, que mi mente esté limpia, esté liberada. Llegar a ese punto requiere un trabajo de limpieza mental tremendo. Fíjense que llevado a un extremo o yendo un paso más allá, siempre que escuchamos a otra persona, en realidad nos estamos escuchando a nosotros mismos. Es otra forma de decirlo. Porque estamos filtrando todo lo que la persona dice que más o menos nos agrada, lo estamos tomando. Lo que nos desagrada lo estamos rechazando. Y estamos escuchando un argumento que sería muy similar al que nosotros haríamos. O sea, estamos reconfirmando continuamente las opiniones que ya tenemos. Por muchas razones, algunas automáticas, otras, en realidad todas automáticas, pero algunas con contenido emocional, algunas sin contenido emocional y otras con contenido emocional. ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes que generaría en mi parte emocional el sentir que alguien está expresando ideas que no coinciden con mis principios? ¿Cómo lo interpreta mi parte emocional? ¿Qué siente una persona frente a otra persona que está expresando toda una serie de razonamientos que son diferentes y que no coinciden con mis principios y con mis valores y con lo que yo creo? Puedes sentir enojo, un choque, un rechazo. Esa es la reacción, pero internamente, ¿qué se genera? Indiferencia. Se genera la disonancia cognitiva, por supuesto, pero ¿qué le puede pasar a nivel emocional a una persona que piensa A, pero el mundo de repente, o una persona en el mundo, le expresa B? Frustración. ¿Qué siente? Impotencia. Ahora sí, me genera
siente muchas de las cosas que están diciendo, pero lo primero que siente es miedo. O sea, ¿por qué miedo? Porque eso es exactamente el miedo, es una amenaza. O sea, yo tengo A y viene alguien con B. O sea, es un ataque. ¿Está bien? Entonces la primera reacción es una reacción de miedo, de inseguridad, de amenaza. Después veré cómo reacciono al ataque, porque puedo reaccionar al ataque con agresividad, o puedo reaccionar con escape, o puedo reaccionar con tristeza. Puedo reaccionar de distintas formas, pero la causa es la misma. Tengo miedo porque algo que yo creo, alguien me lo está poniendo en tela de juicio. Y si no puedo hacer que mi nivel de conciencia me fuerce a escuchar aquello que yo no quiero escuchar, entonces nunca lo voy a poder absorber y nunca voy a poder cambiar el contenido de mi mente. Entonces voy a quedar congelado por el resto de mi vida con las mismas opiniones, que es lo que le pasa a casi toda la gente. O sea, la gran mayoría de las personas, pasados los 20, 25 años, no cambia más sus opiniones por el resto de su vida. Y si a los 20 años era, no sé, fanático judío o cristiano, bueno, a los 80 también. Y uno a los 80 le pregunta, pero a lo largo de tu larga vida de fanatismo religioso, ¿nunca leíste un libro de otra religión? No, ¿por qué? Yo soy de esta. Bueno, eso es como la muerte mental. O sea, el no poder escuchar es la muerte mental, es la causa de muerte mental. Hace que la mente se regodee en sus propios pensamientos una y otra vez, recordando lo mismo, reforzando lo que le gusta, alejándose de todo tipo de personas que me marquen defectos, problemas, críticas o simplemente opiniones que no coinciden con las mías. Y si yo permito que mi mente entre en ese juego, entonces entro en el proceso de muerte mental. O sea, la mente se vuelve cada vez más rígida, cada vez más rígida, cada vez más autocentrada y en un momento directamente ya no puede cambiar más. Y se transforma en un mecanismo automático, puramente automático. Que lo habrán visto seguramente en personas de cierta edad, las cuales todos los días dicen lo mismo, preguntan lo mismo, opinan lo mismo, se quejan de lo mismo y a veces de cosas que pasaron hace 40 años. Cuestan las mismas historias, los mismos chistes. Y dice, ¿qué le pasa a esa persona? O sea, no renueva nada. O sea, bueno, no, su mente ya se cerró en ese círculo que durante muchos años o décadas su mente solamente le permitió aceptar ideas que ya estuvieran en acuerdo con las que ya estaban. Entonces lo único que pasó es que se fueron reforzando hasta que se hicieron directamente de piedra. Bien, la escucha activa es romper con todo eso. Tiene que ver con lograr un dominio de mi mente para yo poder realmente absorber lo que otras personas piensan y después soportar la disonancia cognitiva para poder considerarlo, para poder analizarlo y a partir de una postura mental A y algo que otra persona me expresa que es B, jugar con los dos y generar una conclusión que puede ser ni A ni B, puede ser C. Y es básicamente el proceso de aprendizaje. O sea, todo lo que ustedes están haciendo, las distintas materias que cursan, tiene que ver con este proceso de escuchar ideas que son diferentes a las que tengo, incorporarlas. Pero empecemos porque si no, por el hecho de que si no recibo ninguna idea que es diferente a la que tengo, entonces no estoy recibiendo información útil. Partamos de la base. O si toda la información que recibimos del mundo es coincidente con nuestras opiniones ya preconcebidas, significa que nada útil estamos recibiendo. No hay materia prima para aprender. O sea, la materia prima para aprender son ideas diferentes a las propias. Esa materia prima no garantiza nada, porque pueden ser ideas diferentes a las mías y totalmente falsas, pero eso lo tengo que verificar, tengo que trabajar antes de poder declararlas falsas o declararlas ciertas
o declararlas parcialmente ciertas y parcialmente falsas, que eso sería el caso más común. ¿Bien? Que, volviendo al que hablábamos antes, pensamiento binario, es lo que la persona que sufre de pensamiento binario no puede hacer, porque la persona que aquejada de pensamiento binario no puede separar las cosas. Cuando recibe una idea, la descarta totalmente o la toma totalmente, pero no la puede desgranar. Cuando le dicen a una persona, ¿qué opinas de, no sé, García Lorca, por decir algo? Es muy raro que una persona diga, no, mirá, leí tal y tal y tal libro, hasta luego, de tal libro, tal idea me pareció bien, tal capítulo no, tal renglón sí, tal letra sí, tal letra no. Nadie hace eso. O sea, la persona va a decir, García Lorca, un genio o no me gusta. Y agreguemos que va a haber muchas personas que van a decir, no me gusta, y uno dice, ¿pero leíste algo? No leí nada. O sea, ya directamente el sumum de la locura. No me gusta, pero ¿leíste algo? No leí nada. No, leí un artículo una vez sobre él en Patoruzú, no sé, revista Caras. O sea, nuestro nivel de ignorancia es grave, es muy grave, muy grave. Y si alguien se da cuenta, después lo puede resolver. Y no es difícil resolverlo, pero hay que darse cuenta. Préstense atención y van a ver lo difícil que es escuchar y la cantidad infinita de veces que alguien le va a estar hablando y ustedes están en cualquier lado y no les importa nada y les molesta que le digan algo que no va con sus opiniones. Simplemente les molesta, lo rechazan, justifican su postura y se acabó, se pelean con esa persona. Y no hay ningún tipo de enriquecimiento mental. O sea, la persona que aprende tiene que ser capaz de meter en su cabeza una opinión descabellada que él no puede soportar, que va en contra de todos sus principios y poder mantenerla, analizarla, evaluarla y si es necesario adquirirla, tomarla. Si no, no habría salvación, ¿está bien? O sea, la única salvación de pasar de ser personas inconscientes, totalmente estructuradas, a realmente desarrollar nuestra mente pasa por flexibilizar ese mecanismo y poder escuchar realmente a otras personas. Bien, si logramos dominio de la mente y podemos acallar todos los pensamientos automáticos que surgen dentro de nuestra mente y que nos impiden tomar los pensamientos o ideas que vienen de otras personas, entonces después sí podemos aplicar toda una serie de tips para facilitar el proceso de escucha. Pero el requisito básico es que podamos controlar nuestra mente y eliminar o frenar los pensamientos automáticos y las críticas automáticas que surgen sobre toda idea que veamos en televisión, en radio o a partir de otras personas que no encaja con nuestros esquemas. Si logramos eso, después hay tips para aplicar. Y los tips se los voy a dejar para leer en el test que les voy a mandar al grupo. Ya está cargado en el grupo, lo pueden buscar, se llama Test de Escucha Activa, en el grupo de Facebook, lo pueden hacer y en alguna de las próximas clases comentamos los 4 principios de la escucha activa, que son básicamente 4 recomendaciones para generar procesos de escucha efectivos, ausentes de crítica, que son la forma de escucha que suelen aplicar los psicólogos o que suelen aplicar un coach. No sé si alguna vez fueron a terapia, pero si ustedes van a terapia pueden hacer algo que no pueden hacer con ninguna otra persona, que es decir una locura y que nadie los critique. ¿Está bien? Eso es lo que el ser humano necesita, poder expresar sus locuras sin que nadie lo critique, para poder procesarla y entenderla. La gran mayoría de las personas tienen pensamientos muy locos en su mente, pero no los puede expresar a nadie. Y saben que no lo pueden expresar porque van a salir eyectados por una ventana. Y por eso muchas personas no les queda otra alternativa que ir a terapia. Porque en terapia uno se puede sentar y decir, mire señor, yo tengo pensamientos suicidas. O me vienen a la mente ganas de matar gente. Cuando voy en el auto y la gente cruza mal la calle, me da ganas de pisarla. Hay algo en mi mente que me dice, pisala.
O cuando un auto me pasa muy cerca por la calle y yo voy manejando, en mi mente dice perseguilo, incendialo, chocalo de atrás. O sea, hay cosas que mi mente me dice. Eso se lo puedo decir al psicólogo, no lo puedo decir en ningún otro lado. ¿Está bien? Y se sorprenderían de que muchos de esos pensamientos son mucho más comunes que los que uno se imagina. Por supuesto que si una persona está medianamente cuerda, no permite que esos pensamientos se transformen en acciones, pero los pensamientos están. Y eso ya es un problema, ya es una forma de locura. O sea, es una locura de pensamiento, no de conducta, pero es locura al fin. ¿Está bien? Y los desafío a pensar si ustedes no tienen esos pensamientos. Lo importante es no creerse las fantasías de la mente. Bueno, ese sería un primer paso, pero en algún momento hay que eliminarlas. ¿Por qué voy a pensar ridiculeces? Obviamente que si pienso ridiculeces y evito que se transformen en conductas, me voy a ahorrar muchos problemas. Pero hay un problema que no me ahorro, que es que pienso ridiculeces. Y pierdo tiempo. Y mi mente, el poder de mi mente no se usa bien. Bueno, simplemente quería ilustrar el tema de que lo que vamos a ver bajo el título de escucha activa y estos 4 principios que les voy a pasar en el test, se parece mucho a la forma que escucha un especialista de la escucha, como es un terapeuta, un coach, un psicólogo de cualquier estilo. Van a ver que aplican esos principios porque esa es su tarea, es comprender a la otra persona. Y solamente se puede comprender a una persona escuchándola siguiendo ciertas pautas, no como tendemos a escuchar. Imaginen, no sé, y termino con esto, no lo quiero hacer retrasarlos, pero imaginen cuando ustedes tienen un conflicto emocional o un problema psicológico y la charla o la pregunta es a un amigo. Y el tipo de respuestas que vienen es: no, matalo, no, renunciá a ese trabajo, no, reventá, olvídate. O sea, son ideas totalmente sin sentido. O sea, porque no te llega a comprender la persona. Entonces lo que dice es desde otro punto, con empatía nula. Enganchando con lo que hablamos antes, aclaremos que la escucha es algo que solamente puede hacer una persona altamente empática, con lo cual ya requiere un entrenamiento previo muy grande. Bien, bueno, les mando el test, háganlo. El viernes vamos a ver el tema de publicidad, o sea, un tema de comunicación organizacional, y el martes que viene seguimos con esto.